Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Ando Filosofando, este programa, este espacio de encuentro, a mí me gusta llamarlo, que nos encuentra justamente en Radio Nacional todos los martes de 6 a 7. Hoy quiero introducirlos, me va a acompañar un gran amigo de la casa, el señor Tito Aré. Buen día. Buen día, no, buenas tardes. Estoy acostumbrado a decir buen día porque estoy siempre a la mañana. Siempre a la mañana, ¿viste? La tarde tiene otro gustito. Tiene otro tiempo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Gracias por invitarme antes que nada. Y te estaba contando recién antes de cruzar al aire de que vine en mi rol de ignorante. Bueno. Y de hambriento de conocer, porque es un tema que me es bastante ajeno. Es como, bueno, ahora va a ser lindo este proceso que vamos a vivir, porque hasta qué punto es ajeno, y es una de las cosas que después vos me vas a ir diciendo, porque justamente la idea del programa no es que sea algo académico, no es que sea una clase. A veces uno dice filosofía y es como que ya se pone serio, ¿viste? Dice, este sabe mucho, claro, seguro, o es que... Y justamente en el momento, y hoy vamos a estar dialogando un poco de una gran figura que a mí me apasiona, que es Sócrates, y justamente él trae este concepto filosófico de la constante búsqueda. Uno no tiene que asustarse frente a la filosofía y a veces se da cuenta que hace filosofía sin saber que la está haciendo. Entonces va a ser para mí algo grandioso y fantástico que vos nos estés acompañando hoy, y quién dice otros martes, ¿no? Por supuesto. Siempre que pueda ya sabés que voy a estar acá, porque la verdad me encanta cómo haces el programa y me parece muy buena la idea de un poco bajar a tierra este concepto que decís de la filosofía, que es muy cierto, ¿no? Que uno escucha esa palabra y se imagina catedráticos. Yo la tuve en la facultad también, y vi, si se quiere, los grandes de la filosofía, pero desde un ambiente por ahí más alejado de lo que es la vida cotidiana. Así que me parece muy bien la propuesta y, por supuesto, mientras vos me sigas invitando y yo pueda, voy a seguir viniendo. Claro, porque además, justamente del hacer filosofía, uno puede hacer historia de la filosofía y pararse en los autores, puede justamente, explicar ciertos conceptos que plantearon otros filósofos, pero ahí cometemos el pecado tal vez de no respetar el nombre, que tan lindo nombre le pusimos a este pequeño programa, que es Ando Filosofando, donde el filosofar es constante. Vamos a filosofar, y en eso uno no tiene que hacer la materia en la escuela, no tiene que hacer la materia en la carrera, no tiene que hacer la carrera. Yo soy profesor de filosofía, algún día ojalá logre la meta de la licenciatura, hay investigadores de filosofía, pero el filósofo es aquel que busca el saber. Y en eso no necesitas, lo grandioso también de la filosofía, no necesitas otras herramientas, claro, más que el hecho de pensar. Y la verdad es que me encanta también que me estés acompañando, porque Tito tiene bastante experiencia también en lo que es radio. Bueno, más o menos, vamos de a poco. Bastante experiencia comparando conmigo. Un poquito. Así que bueno, si puedo aportar de ese lado, bienvenido sea. Vos estás a la mañana, ¿verdad? Estoy de lunes a viernes aquí en Radio Nacional, de 8 a 12, con aire nacional, y tengo, así como vos tenés tu micro los martes, yo tengo el mío los lunes. Nada que ver de filosofía ni pensar. ¿De qué se trata? Es de música. Se llama Rockeala, y es de un poco de la música que no se encuentra fácilmente en otras emisoras. ¿Cuarteto? Ayer, no necesariamente cuarteto, aunque me encanta, yo como nací en Córdoba, me encanta el cuarteto. Ah, míralo el cordobés, no te tenía cordobés. Te falta la tonada, chiculeado. De chiquito me vine y después me volví para estudiar. Soy mitad cordobés, mitad neuquino. Pero bueno, por ejemplo, ayer estuvimos delirando un poco con Flavio con la música que estuvimos poniendo, así que... un grande Flavio que también nos acompaña acá atrás del panel. Estatua, exactamente. Sí. Como todas las partes de la estatua, básicamente. Es verdad, sí. Ya empezaste a filosofar. Che, qué lindo Córdoba. Bueno, esto pasa en Neuquén, que nos encontramos... Argentina es muy diverso. Desde lo cultural hasta la población, digamos, es diversa y tenemos una historia que nos hace diversos. Neuquén es casi la diversidad dentro de la diversidad, es como el mosaico dentro de un mosaico,
porque somos un poco de varios lugares, Ujú. y eso es lo lindo y lo rico de Neuquén. Acá tenemos un cordobés y les habla un porteño. Ahí está, ¿ves? Igual los nacidos y criados, viste que te lo marcan, te Sí, dicen, sí, nada. soy nacido y criado, pero bien, en el sentido de la Claro. identificación, que es lindísima. El orgullo muy latente de aquí del neuquino. Y bienvenido sea, qué sé Por yo, supuesto. le mando un beso, siempre la nombro y le mando un gran beso a mi compañera de todos los días, Mari, que es de La Prida, un Claro. pueblo de la provincia de Buenos Aires, y ella es orgullosa de su pueblo, lapridense. Ella, vos sos bonaerense. No soy bonaerense, yo soy de La Prida. De La Prida. Y cada uno que surge de La Prida es un orgullo para ella también y se identifica con eso. Y eso es otro gran tema de la filosofía, la identificación, el hecho y la necesidad, en cierto punto, necesidad en el buen sentido, de pertenecer a cierto espacio, a cierto grupo, ¿no? Por eso, y el argentino más todavía, porque es pasional. Ahora, ese también me parece que es un tema para desarrollar en otro programa, ¿no? ¿Cómo es el argentino? Vos lo decías bien pasional. ¿Cómo se comporta el argentino dentro de Argentina? Y cómo se comporta el argentino afuera, de Ujú. Argentina, ¿no? Me parece que en el momento de que salimos del país, nos sale ese argentino, tenemos que hablar más fuerte, estamos con el mate en todas partes. Eso también me parece que es un tema para analizar, ¿no? Bueno, la argentinidad al La palo, argentinidad al digamos. palo, es así. Un es gran así. tema de la Versuit Vergarabat, que en una de esas por ahí nos lo pone Flavio en el corte, pero es interesante, porque a la vez, en cierto punto a veces, nos da como vergüenza esa argentinidad dentro, como vos decías, marcar el adentro o el afuera. Ujú. En cambio afuera nos sentimos orgullosos y nos identificamos. Medio que lo estamos mostrando todo el tiempo. Sí, también. y también lo que es cierto es que la profesión del filósofo es, digamos, le viene bien a cualquier argentino, porque el argentino también es opinólogo de todo. Y Tal en eso cual, el filósofo tal peca cual. de opinar de todo y de saber sobre todo un poquito, Bueno, digamos. Sócrates me parece que sería un festín con Bueno, nosotros, ¿no? no sé si Sócrates nació en Atenas, es ateniense, pero tranquilamente Sí, podría sí, podría ser argentino. caminar por las Tranquilamente. plazas Así de la Argentina, acá de Neuquén, y tal vez ir dialogando. Eso era lo lindo de Sócrates en la Atenas. Pero antes de meternos tal vez específicamente con Sócrates, vamos a hacer un pequeño cortecito de música, Perfecto. si te parece, Perfecto. haciendo tal vez alusión a Rockiala. Podríamos escuchar un buen rock. Mira, vos ya le pedís a Flavio nada más y él siempre tiene ahí unas bajo la manga y siempre te sorprende. Siempre nos Así que sorprende. siempre podés confiar en Flavio. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Previamente les vamos a contar que si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden mandar un tweet a @nacionalneuquén, según la red social que más te guste. Puedes usar Facebook en Nacional Neuquén, puedes usar Instagram, viste que ahora el tema de las historias en Instagram está Sí, medio de yo moda. creo que ha destronado un poco a Facebook también, ¿no? Sí. Historias, se puede mandar mensajes, se puede mandar audios. Y también ¿sabes ahora. qué? Yo creo que hasta ha destronado también a YouTube, porque viste que estaba el YouTuber. Sí, Digo, ahora es el Instagramer. ¿Se dice así? Sí, Instagramer. yo escuché también el influencer. También. Como, Sí, bueno, la red social de Instagram es la preferida. claro, como Es que verdad. influyen en personas que tienen alrededor, incluso hasta es todo un tema, la publicidad que generan, a veces es mejor, en vez de poner un cartel, bueno, eso es otro gran tema que vamos a Ok. tocar, cómo nos comunicamos y cómo fue evolucionando la manera de comunicarnos entre nosotros, Ujú. cosa que la radio a eso sobrevive, ¿no? Es muy interesante, pero bueno, uno también después comparte ese recurso. El programa de Ando Filosofando, por ejemplo, lo pueden encontrar en YouTube también, buscando mi canal, que es Nico Valero Reche, y ahí pueden escuchar otros programas de Ando Filosofando, por si te lo perdiste en vivo, Sos ¿no? todo un influencer al final. No, tienen 30 personas ven el programa, al menos en YouTube. Bueno, bien, va sumando. Sí, obvio. Lo lindo es poder dialogar, justamente. Tal vez no la cantidad, sino la calidad también, ¿no? Así es. Pero bueno, y también si nos quieren mandar un mensajito de WhatsApp, que tal vez es la red social más Sí, yo conocida creo que sí. y más fácil, nos pueden mandar al 11, tienen que anotar 11 4177 9332. Muy bien. Ponen Ando Filosofando, nos mandan un mensaje de audio y podemos llegar a pasarlo también en vivo ¿Por qué por acá por la radio. Bueno, ahora sí, hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. Buenas, de nuevo, aquí estamos de vuelta
por Ando Filosofando. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, dejarnos algún mensaje, pueden hacerlo por WhatsApp, un audio, tal vez vendría bien, así lo pasamos en vivo, al 11 4177 9332. Tito, ¿sabés que la vez pasada charlábamos con Dalila, a la que le mandamos un gran abrazo? Un beso grande. Sobre los presocráticos. Es decir, aquellos primeros filósofos que se preguntaron las primeras cosas. Y las preguntas que hacían ellos era sobre el origen de las cosas, ¿no? Y ahí fuimos respondiendo, algunos encontraban la respuesta en el agua, cosa que me llamaba mucho la atención porque hoy sabemos que por ahí el principio de la vida está en el agua. Algunos decían que estaba en un pequeño punto indivisible que formaba todo, que lo llamaban átomo. Fíjate cómo después... 3.000 años más o menos. Ajá. Estaban muy avanzados. Y solo con la observación y la contemplación. Sin embargo, vino un muchacho que se llamaba Sócrates, que un poco pone el eje en otro lugar. Deja de lado las preguntas por la naturaleza y se empieza a preguntar por el ser humano. Un poco la visión de Sócrates era la frase fundamental de él, que no era de él, sino que estaba puesta en el oráculo de Delfos, era el conócete a ti mismo. Él planteaba que la filosofía era una herramienta justamente para interiorizarte en vos mismo, conocerte, preguntarte cuál es la verdad que tenés dentro y desde ahí empezar a responder sobre la vida, ¿no? Eso era interesante porque él caminaba por las plazas del Ágora ateniense. El Ágora era como, digamos, la plaza central. Sí, la como que el mercado, acá. más o menos. Estaba también el mercado, sí, era como el monumento, ¿viste? Acá, San Martín, sí, donde tenés el punto neurálgico. Hoy está el Paseo de Artesanos. Bueno, era como el lugar donde todo el mundo se juntaba. Y hablando de la Prida, siempre pasa que uno va a la plaza, tal vez, a dar una vuelta a la plaza y encontrarse con la gente. En esa época también estaba en común y él se la pasaba dialogando, digamos, con la gente que se encontraba ahí en la plaza. Y era lo lindo también del mensaje que él creía que era la filosofía, donde era una herramienta para conocerse y por eso no escribió nada. Porque en la Atenas de esa época había gente que no todos tenían acceso, digamos, a la lectura, claro. No todo el mundo escribía. Entonces él creía en la oratoria como para enseñar y preguntarse las cosas. Y en esto de la oratoria, él se encontraba también con tipos poderosos de la Atenas de esa época. Y ¿les gustaban las ideas que él propagaba o no? A estos poderosos. Bueno, él tenía un método que por ahí no es que propagaba cierta idea, sino respetando también esto de la verdad que está en uno mismo. Él dialogaba con esta gente, ¿no? Y planteaba desde el punto de la filosofía, que filosofía etimológicamente, analizando la palabra, es el amor al saber, la constante búsqueda. Entonces él, por ejemplo, al político le preguntaba, ¿y para usted qué es la política? ¿Y qué es la ética? Y vos me contabas, Tito, que estuviste como investigando también. Sí, un poco porque no quería caer tan burro. Estuve viendo un poco, bueno, por ahí la metodología que tenía él. Y leí que, bueno, obviamente vos corregime si me equivoco, pero vi que se juntaba con diferentes personas y les hacía preguntas en apariencia inocentes, que no eran muy difíciles de responder, pero que, por supuesto, llevaban a preguntas más complejas. Una que vi, por ejemplo, cómo era qué es la justicia. ¿Y vos, para vos, Tito, qué es ser un burro? Ser un burro, para mí, es ser ignorante. Pero me parece que hay que diferenciar el ignorante del ignorante, pero consciente de su ignorancia. Mirá para cómo estuviste estudiando. Estuve estudiando, te dije, estuve estudiando. Una cosa es la persona que no sabe, pongamos cierto tema, y no le preocupa saber. Y también yo creo que el ignorante de su propia ignorancia es peligroso para mí, ¿no? El ignorante de su propia ignorancia es peligroso. Para mí es muy peligroso. Justamente, Sócrates lo que hacía era que el otro descubra por sí mismo la verdad en sí mismo, valga la redundancia, y que descubra ahí que en realidad era un ignorante. Claro. Entonces, al conocer su ignorancia, digo, el ignorante
que no conoce su ignorancia es peligroso, pero a la vez cuando descubre que es ignorante es más peligroso aún, porque le cuesta muchísimo darse cuenta de eso. Pero yo quiero volver a esto que te preguntaba de burro, porque es el primer grave error en el momento en que estás filosofando. En el momento en que sos verás con vos mismo, y lo plantearía Sócrates, y vos mismo te pones en una postura de, bueno, no sé esto, pero me pongo a pensar, lo trabajo, lo reflexiono, trato de buscar la verdad que hay en mí, ahí ya estás filosofando. En el momento en que hay respuesta, no es filosofía, ya está, ya llegaste a cierto punto y es constante búsqueda. Porque si nos creemos, somos ignorantes por ser humanos. En el sentido etimológico de la ignorancia. Uh-huh. La gnosis es el conocimiento. La I es como la A, digamos, es negación tal vez de la palabra que le sigue. Es aquel que no tiene el conocimiento. El hecho de ser seres humanos nos hace ignorantes de todo. No tenemos el conocimiento de las cosas. No sabemos por qué estamos acá. Eso sí, muchas veces nos creemos soberbios y no creemos en la ignorancia que nos acompaña. A Sócrates justamente el oráculo de Delfos le dijo, no a él sino a Crefonte, su gran amigo, que Sócrates era el más sabio de la Grecia antigua, del mundo, y él no lo creía, pero descubrió que era sabio por el hecho justamente de darse cuenta de esto, de que en realidad no tenés todas las respuestas. Y lo importante es conocerse a uno mismo. Claro. ¿Cuántas veces nos pasa que por ahí no nos conocemos a nosotros mismos? Un montón. Realmente muchísimas veces, ¿no? Esa de preguntarte, bueno, ¿quién soy? O ¿qué hago acá? A ver, por ejemplo, no te digo qué hago acá en la vida, pero ¿qué hago acá en este trabajo? ¿Nunca te preguntaste qué hago acá en la vida? Bueno, igual es interesante porque... Bueno, en la vida sí, mucho más amplio, ¿no? O ¿para qué estoy acá? Bueno, vos recién me contabas que fuiste de viaje mochilero un tiempo. Sí, cuando terminé la facultad, sí. Me tomé un año y yo creo que lo que aprendí, sin menospreciar la facultad, lo que aprendí ese año sobre mí, sobre todo, es impagable. No lo puedo aprender en ningún libro. Bueno, es interesante lo que plantea de la facultad, porque uno se pregunta qué es el aprendizaje, ¿no? Y fíjate que la manera que tiene el ser humano para aprender es la experiencia. Y muchas veces la experiencia depende también del profesor que te encontrás en la facultad. Y obviamente una vida de un año de mochilero tal vez te da muchísimas más experiencias. Lo importante es tener herramientas para la vida, ni una ni la otra, es buena o mala, sí. Depende qué herramientas te da para tu equilibrio emocional y tu vida para vivir. Ahora, vos me contabas que ese año te enseñó más que tal vez la facultad. ¿Y por qué decidiste irte primero? ¿Y qué viviste en esos momentos que decís me enseñó? ¿Qué pregunta, ¿eh? ¿Viste? Vos te preparaste como describiendo a Sócrates y esto es lo que hacía Sócrates. ¿Y por qué lo hiciste? Porque, perdón, ahora me contestás, pero nunca frenamos a preguntarnos el por qué hacemos las cosas. Nunca. ¿O por qué de hecho, decidimos? Perdón, a veces, en mi experiencia, ¿no? En mi opinión, a veces es mejor no preguntarse. Es mejor no preguntarse, ¿quiero hacer esto o no quiero? Porque yo creo que si yo antes de viajar me hubiese puesto a pensar ¿qué me puede llegar a pasar? ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿A dónde puedo llegar a ir? Tal vez no lo hacía. Tal vez realmente no lo hacía. Me quedaba en la zona de confort, como se dice generalmente. Apenas terminaba de estudiar me buscaba un trabajo y me quedaba acá o en Córdoba o donde sea y tal vez no lo hacía, ¿no? Entonces tal vez a veces es mejor lanzarse. Sí, lanzarse sin pensar y bueno, esto es mi experiencia, y ver qué pasa. Yo lo hice porque, lo que me preguntabas recién, lo hice porque yo entiendo que el estar en contacto con otras personas, sobre todo con personas que no vienen del mismo bagaje que uno tiene, ¿no? Otras culturas, otras maneras de ver la vida, de pensar, si se quiere también. Yo creo que eso enriquece muchísimo. Y eso fue lo que yo viví. Estuve en contacto, gracias a Dios, con muchísimas personas que me enseñaron muchísimo. Tal vez sin quererlo, pero me enseñaron un montón. Bueno, es interesante porque uno descubre lo que es en comparación con las cosas que no son de tu alrededor. Y eso es lo más difícil que tenemos para convivir. Creer, porque nosotros nos creemos dueños de la verdad. Y en esto, volviendo al solo sé que no sé nada tan famoso de Sócrates,
Uno se cree que su vivencia, su experiencia, me gusta que vas al hecho de la experiencia, sus decisiones son siempre basadas en la verdad propia. Pero cuando te encontrás con algo distinto, es cuando decís... hay un libro muy lindo que es ¿qué piensan los que no piensan como yo? No me acuerdo el autor en este momento, pero es verdad, porque, a ver, hay gente que no piensa como yo. No, a vos no te quiero escuchar. ¿Por qué? Porque encontrarse con lo distinto te permite muchas veces ver la ignorancia propia, sin duda, que tanto duele, ¿no? Y de eso en realidad vos muy bien lo marcaste, sacás la riqueza de vivir de otra manera. Ahora, me quedo con lo de lanzarme, ¿no? Porque en cierto punto había un cuestionamiento interior ahí que te lanza a decidirte. Por ahí no lo reflexionaste, porque justamente siempre es el equilibrio, ¿no? El pensar. Ahí tenés digamos, un vaivén entre lo que es la voluntad y la inteligencia. Donde la inteligencia te dice, la inteligencia del raciocinio, te dice, bueno, si haces esto, qué sé yo, no sé, qué te pasaba por la cabeza. Los miedos que te surgían previo al viaje, no sé, plata. Sí, de plata, del idioma por mi caso no, pero más que nada de plata o de manejarme solo. O del qué dirán, lejos. Estaba el qué dirán, No, la verdad que no en mi caso, pero sé que está muy presente. Claro. Sobre todo en personas que... También pasa eso muchas veces, ¿no? Que uno viene con ganas y dice, bueno, tengo ganas de hacer esto. Uh-huh. Y muchas veces los otros dicen, ¿pero para qué? Y medio que te tira un poco abajo. También. Bueno, la razón que te dice estas cosas, ¿no? Y te cuestiona distintas distintas cosas que te pueden llegar a pasar y hace uno futurología. Y este vaivén entre la inteligencia y la voluntad, que es aquella que te lleva a decidir. Claro. Que es interesante, si uno reflexiona y se autoconoce, puede distinguir esto entre, bueno, a ver, frente a una decisión difícil que tengo en mi vida, mi inteligencia me está diciendo esto, bueno, por ahí no me alcanza la plata, o esto que a vos no te pasó, pero puede llegar a pasar que, pero aquel va a pensar tal cosa, o qué me va a decir él, o por ahí si hago esto quedo mal. Y cuando vos tomás una decisión por ahí intelectualmente, pero después no te animás, porque la voluntad te dice que no, o al revés, a vos te pasó que la voluntad estaba por sobre la inteligencia. No reflexionaste tanto una decisión, sino que más bien me mando. Sí, digo que sí antes que pensarlo. Sí. Bueno, Sócrates no lo distinguía tanto. Las decisiones éticas para él estaban basadas en el intelectualismo. Uh-huh. Es decir, yo conozco algo, conozco que es bueno y me lanzo a hacerlo. Casi que la voluntad no tiene decisión, sino que la voluntad acompaña lo que la inteligencia te demuestra. Entonces en cada decisión vos intelectualmente decías que mi viaje me hace bien, entonces por eso decido hacerlo. Claro. Ahora muchos le criticaron a Sócrates el hecho de qué pasa con los que actúan mal, ¿no? Y ahí estaba la distinción entre lo bueno y lo malo, ¿no? Sócrates plantea que los que actúan mal es porque creen que están haciendo un bien. ¿No existe la persona que actúa mal sabiendo que está actuando mal? Bueno, si nos paramos en los pies de Sócrates y hablamos desde él, es una gran pregunta. Es una pregunta que, qué sé yo, Maquiavelo, yéndonos un poco de Sócrates, plantea que sí, que existe el bien y el mal. Y aquel que elige el mal, por el mal en sí mismo. Sócrates no. Sócrates plantea que en realidad, justamente, el que hace mal es un ignorante del bien que podría llegar a elegir. Está convencido de que está actuando bien. Exactamente. ¿Y el que viola? ¿El que mata? Está convencido que está actuando bien, está enfermo, está actuando mal por afición al mal. ¿Cómo sería ahí? O creía su bien mejor. Bueno, por eso, es filosofar, ¿no? Es pararnos. En el momento en que nos paramos en respuestas, dejamos de filosofar porque ya está la respuesta dada. Tal cual. Si nos paramos en Sócrates, te diría, en realidad pensaba que era lo mejor, pero claramente se equivocó. Uh-huh. Porque ahí también es, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es lo bien y qué es lo mal? También. Bueno, exactamente, pero ahí está también un poco lo propio, ¿no? Y está mal haber viajado un año. Era tu bien.
lo elegiste Claro. y así fue, digo, te lo dijo tu intelecto, no lo reflexionaste tanto, tu voluntad vino acompañada y vamos para allá. Y todo el tiempo decidimos de esa manera. Lo importante es frenar a conocerse a uno mismo, ¿no? Y saber dónde está parado para poder decir las cosas. A mí siempre me quedó grabado una situación. Estábamos haciendo un taller de infancia y en esto que vos decías, la experiencia de los demás, que son distintas a la propia y que a veces uno vive como si no existieran experiencias distintas a la propia y como si lo propio fuera verdadero. Ujú. Que ahí nos metemos en otro gran tema que es muy interesante, en el hecho de cómo hace uno para salir de sí mismo. Es decir, hablábamos con Pablo Lumberman, que se dedica a la resolución de conflictos, que no existe la neutralidad real, la mediación y estar en el medio realmente y no tomar postura. Porque uno necesariamente desde el momento, lo tengo a Dante, una hermosa criatura, es un amor puro lo que Sí. siento por Dante, tiene 2 meses y 14 días, 2 meses y medio. Y ya está, en cierto punto, circunscripto a cierta circunstancia. Desde el idioma. Escucha el 90% del tiempo español. Sí. Vive con cierto clima. Escucha ciertos valores de escuchar a sus padres o a la gente que lo rodea. Entonces uno ya empieza a crecer desde los 2 meses de vida, cosa que también sos una esponja, tu cerebro Sí, sí, sí. absorbe todo. Tal cual. Todo ese bagaje cultural ya te condiciona en cierto punto. Siempre está la libertad de fondo, porque si no se Por quita supuesto. la responsabilidad. Por supuesto. Es decir, Pero bueno, yo creo que tenés razón, va a influir tal vez en un 90%, lo que comentabas vos recién, ese porcentaje, Ujú. en cómo va a resultar Dante de grande. ujú. Yo creo que hay muchas probabilidades, ojo, también hay probabilidades de que no, pero que sea muy parecido a vos, o a la mamá, o todo lo una contrario, ¿viste mezcla. que pasa? Que O uno todo busca lo lo contrario, claro, en sí. la adolescencia va a ser un clic. Bueno, en la adolescencia, sí, olvídate. Yo sé que en algún momento no me va a querer. Claro. ¿Viste? Que le Y pasa a bueno, todo sí. hijo y a todo padre. Pero yo creo que eso va a tener, ¿no? Va a tener una gran parte tuya, una gran parte de la madre y también una gran parte de afuera, ¿no? Del entorno que lo rodea, Tal del mundo cual. circundante, Claro. que es distinto en cada personalidad. Pero a lo que voy es que él se va a creer porque uno es el centro de su vida. Uno no... Imagínate, nosotros hoy tenemos espejos y nos podemos reflejar. Y decimos, wow, eso que está ahí enfrente soy yo. Y si reflexionás, si frenás, si contemplás tu interior, decís, bueno, esto que me veo en el espejo tiene estas características. ¿Alguna vez frenás a pensar, bueno, cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos? O qué es lo que quiero de mi vida? O qué me hace feliz? ¿O qué sentido tiene? Y vos recién nombrabas ¿y este trabajo me hace bien o no? ¿Y esta pareja? ¿Y esta familia? ¿Y esto que estoy viviendo cada día? Claro. Porque el tiempo después se va. Y ese Se es va otro más gran rápido de tema. lo que uno cree, me parece. También. Ese es el tema. Bueno, el otro día estuve el fin de semana en Buenos Aires visitando a la familia, a quienes le mando siempre un beso, que son los 5 oyentes que tenemos. Mandar saludos a ellos entonces. No, seguramente son muchos más y también le mandamos un gran abrazo a todos los que escuchan Y que este están programa. filosofando en su casa. Exactamente, que tal vez en una de esas están compartiendo también estas reflexiones. Pero se encontró con su bisabuelo, que tiene cerca de 90, está Vi la llegando a foto, los sí, hermosa, 90 años. hermosa. Y son 4 generaciones. Y ahí ya tenés más pasado que presente, que futuro, digamos. Ujú. Y Dante tiene mucho más futuro que pasado, ¿no? Entonces ahí ya son otras las preguntas que surgen, ¿no? Y ya sos de otra manera. Pero justamente vivir de cierta circunstancia, cierto bagaje cultural, cierto mundo circundante, te hace decidir de una u otra manera. Y eso planteaba Sócrates justamente. Ahora, poniéndonos en los pies de Sócrates, si vives en un ámbito violento, Esa es una gran pregunta. ¿Vas a salir violento o no? bueno, ¿cómo sería? ¿Cuál es el límite de la libertad? ¿Hasta qué punto te influye lo que te rodea? ¿Y hasta qué punto uno es libre realmente de poder salir de las situaciones que lo rodean y descubrir la verdad
que hay en sí mismo. Y en Sócrates, bueno, nosotros conocemos a Sócrates, como les contaba antes, él tiene mucha oralidad, él habla más que escribir. El que escribe es Platón, su discípulo. Bueno, y hay otro discípulo más lejano, que es Genofonte, Creo que sí, porque vi el video hoy. Ah, sí. Así que sí, era Genofonte y qué orgullo, qué lindo que... Quise venir preparado, sí. Me acuerdo porque me llamó mucho la atención cuando mencionaba que Sócrates se comparaba con un tábano, con un mosquito. ¿Por qué? Porque él era, a ver, lo voy a decir brutamente si se quiere, llevaba como la intriga, ¿no? La duda, las ganas de preguntarse cosas a los caballos. Caballos estaban en el video al menos, que eran las personas, o al menos los poderosos de Atenas. Entonces, al picarlos, les hacía hacer estas preguntas. Era como la típica mosca, ¿viste? Que te jode. Claro, la mosca, la pesada mosca. Que vos estás tranquilo y te saca de ese... Bueno, Sócrates era un poco eso en la sociedad ateniense, porque hacía preguntas que molestaban a estos poderosos, como la que acabamos de hacer. Digo, y son preguntas que hoy nos surgen como sociedad. Bueno, ¿estamos completamente determinados o no? Porque de ahí surgen teorías sociológicas, políticas y decisiones. Así es. Decisiones que repercuten en el otro. Y lo que te decía es que por ahí, después de Platón, surge la idea de que la verdad es ideal. No es que cada uno tiene su verdad, sino que la verdad, con mayúscula, hay que conocerla y hay que descubrirla, ¿no? Entonces, por eso se puede hablar también del bien, que es lo que hablaba Platón, de decir, bueno, hay un bien absoluto y nosotros nos tenemos que acercar a él. Si decidimos mal, es porque no llegamos a conocer ese bien absoluto, que por ejemplo me diría que no tengo que ejercer violencia. Claro. A mí me llamaba mucho la atención, esto te contaba, que en un ámbito así de digamos, capacitaciones sobre la infancia, grandes rasgos y los derechos de la infancia, había un caso donde a un chico le enseñaban que San Martín era el padre de la patria. Y que él decía, bueno, entonces es un guacho con la patria, es malo con la patria, es malo con el país, fue malo para el país. ¿Cómo si es el padre de la patria? Claro, él vivía en un contexto donde la paternidad era violenta. Claro. Entonces ahí decís, bueno, y ahí hay desconocimiento. Y bueno, y cuando conozca el bien, por ahí descubre la verdad, ¿no? Ahora, fíjate, Sócrates era tan tábano y tan mosca y tan molesto que en la sociedad ateniense importante genera mucho conflicto. Le empieza a joder esto de que estaba en la plaza y por ahí venía un tipo que vos decís, mira qué groso, era reconocido, y por ahí con sus preguntas, que en un principio eran irónicas, eran simples, y después de un proceso le refutaba, y desde el argumento mismo lo hacía quedar como que en realidad era un ignorante sobre lo que estaba planteando. Oye, me imagino que no les gustaba para nada. No le gustaba para nada y lo acusan. Lo acusan, le hacen un juicio que es un gran relato en la apología de Sócrates. Es preciosa, es una obra que creo que se puede encontrar tranquilamente en PDF, la recomiendo mucho. Él se defiende, hace una apología desde las palabras, y él mismo se defiende en ese juicio. Una de las acusaciones es esta de que se cree sabio, que es esto que decíamos de solo sé que no sé nada, y él cuenta la historia de por qué no sabe que no sabe nada, en realidad es que descubre su propia ignorancia. Pero otra de las acusaciones que a mí me gustaría trabajar es esta que le dicen que él corrompe a los jóvenes. Sí. ¿La escuchaste esa? Sí, la escuché, pero no sé bien a qué se refería, o a qué se referían los acusantes al decir que Sócrates corrompía a los jóvenes. Bueno, situate en esa época, en la plaza, ¿viste? 400, creo que debe ser Sócrates antes de Cristo. Uh-huh. La comunicación era de otra manera, no eran las redes sociales de hoy, no había WhatsApp, no había Google, no podía buscar las respuestas. Entonces era esto de la comunicación en la plaza. Y él iba caminando y por ahí se encontraba a fulanito de tal, que era un gran político de esa época y era conocido. Uh-huh. Viste que hoy los poderosos, estaban los políticos, estaban los poetas, conocidos también, los militares eran también respetados. Digamos, las castas poderosas de esa época, y había representantes. Entonces él se lo encontraba, ¿cómo andás, Sócrates?
Y claro, por ahí había algún joven que pasaba por ahí y se copaba en la conversación, se hacían como círculos de diálogo. Claro. Donde, ¿y usted qué piensa, señor gran general, sobre la valentía? Y ahí va justamente esta mayéutica, que es dar a luz. Lo que decía es que daba a luz de las propias personas su verdad. Bueno, porque su mamá era partera. Su mamá era Está partera, bien. su padre escultor, Sí. que también es esto de parir, digamos, la obra. Ujú. Y él paría la verdad en los demás, porque él creía que el conocimiento, conócete a ti mismo, la verdad estaba en cada uno. Y justamente es Meleto el que lo acusa de corromper a los jóvenes, es decir, se juntaban los jóvenes, lo escuchaban, y era como que les enseñaba ideas. En realidad les enseñaba a criticar, Claro. les enseñaba a preguntar, les enseñaba a sacarse estas vestiduras culturales que nosotros tenemos. En eso es muy parecido a Nietzsche, ya lo vamos a ver al gran Nietzsche, y decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Soy el centro del planeta o hay otro que opina distinto? Eso es lo que le enseñaba a los jóvenes, a preguntarse las cosas. Y Meleto lo acusa de corromper a los jóvenes. Y fíjate qué argumento este diálogo mayéutico hace en su apología. Y le dice, Meleto, escúchame, yo te lo traduzco en Sí, hoy sí, en día, para digamos. poder entenderlo. Está bien. No en el griego antiguo, sino más en cómo sería hoy. Bueno, recién afuera del aire me lo estabas diciendo en griego, pero para la gente, ¿eh? Contado Claro. en castellano Sí, cotidiano. bueno, como para que también nos situemos desde el hoy, le dice, ¿no te parece que los jóvenes deberían hacer lo mejor que puedan? Los mejores jóvenes, digo, tener buenos ejemplos. Sí, obviamente, le responde Meleto. Y entonces, decime, explícale acá a los jueces que me están enjuiciando, ¿qué los hace mejores? Porque vos, que me estás acusando que yo no, obviamente no los corrompo, ¿no? ¿Quién los hace mejores? ¿Los jueces que están acá enjuiciándome? Y Meleto, obviamente, los jueces, sí, claro, son buenos ejemplos, claro. ¿Y todos los jueces que están acá o solamente algunos? No, todos los jueces, obviamente. Meleto era bicho también, Claro, ¿viste? no. No, todos sin excepción. ¿Y el público que aquí asiste, hace mejores o peores a nuestros jóvenes? ¿Son buenos ejemplos o los corrompen? No, los que están aquí presentes seguramente también son buenos ejemplos para los jóvenes. Y los miembros del consejo, le dice, es decir, los que opinaban, sí, esos también. ¿Y los asambleístas? Cada vez empieza a ampliar un poco más Sí, el sí, grupo, sí. ¿viste? El argumento, ¿a dónde va? Sí, claro, los asambleístas son buenos ejemplos. Los hacen mejores. Entonces, decime, Meleto, todos los atenienses hacen mejores a los jóvenes, son buenos ejemplos, excepto yo, que me estás acusando de que soy un mal ejemplo para los jóvenes. Y claro, Meleto, para no ser... Y sí, obvio, entonces Claro, todos los negar. atenienses negar la acusación Sí, era sí. imposible. Ahí ya, viste, se empieza como, medio que le pifié. Ahora le dice, grave es mi desdicha. En esto te lo voy a leer textual porque es fantástico. Si esa es la verdad. Sin embargo, ¿no parece en verdad que es todo lo contrario? ¿Que es solo capaz de mejorar los pocos o la mayoría los corrompe? Porque estés de acuerdo o no, qué buena suerte tienen la de los jóvenes si solo uno pudiera corromperlos y el resto ayudarlos a ser mejores. Pero la realidad es otra. Entonces parte de la acusación le hace preguntas irónicas, simples, Genial. y le da vuelta el argumento. Es obvio que son pocos los que son buenos ejemplos y muchísimos los que son malos ejemplos. Sin embargo, a pesar de defenderse tan bien, lo condenan igual a morir por la cicuta. Ujú. Y te cuento antes de terminar, porque ya el tiempo nos apremia, que la cicuta era un pequeño veneno que se hacía, creo que de una planta. Se retrasa un mes porque él no podía morir en una fiesta que había. Estaban esperando que vuelva un navío, un barco de ir a una fiesta en Delos, no me acuerdo cómo era, pero se atrasa un mes su ejecución, digamos, Ujú. el que tome la cicuta. Y le da tiempo a los amigos, imagínate lo que era un mes en esa época. No, claro. Le da tiempo a los amigos a planear el escape de Sócrates de la cárcel. Y Critón, el amigo, le dice, escúchame, tenés hijos, los vas a dejar huérfanos. O sea, escapate, salí de acá. Y él justamente, siendo coherente con su verdad que estaba en su interior, le dice, lo mejor que puede hacer un padre es dejar un modelo de vida justo.
un modelo de vida bueno. Más que tiempo con ellos, yo le dejo un buen modelo a seguir. Claro. Y toma la cicuta luego de un mes y muere Sócrates. Y todo esto lo relata Increíble. Platón porque él no lo escribe. Increíble. Y yo creo que por lo que pude averiguar, que sin duda es muy poco, él estaba convencido, lógicamente, de su inocencia y de que, bueno, no era culpable de lo que se le acusaba, pero es lo que decís vos, ¿no? Pero respetaba las leyes de, Claro, de respetaba Atenas. las leyes. Que bueno, cuántas veces nos cuesta, ¿no? Bueno, Y esa además, fue- por ahí tal vez influyó un poco el hecho de que si llegaba a escapar... Era un no mal ejemplo, podía- claro. Era un mal ejemplo y no podía volver nunca más a Atenas. Bueno, Y me lo- parece que Atenas era como un poco el centro neurálgico de la filosofía en ese momento. Él vivía la filosofía, de nuevo, como como un llamado casi divino, que esa es otra acusación que le hacen de no respetar los dioses de la ciudad, cuando en realidad él creía que el mundo se pregunte cosas, que Atenas al menos se pregunte cosas, busque la verdad y se conozca a sí mismo cada uno con los que interactuaba. Eso era casi un llamado, una vocación. Y él decía, le ofrecen en un momento el destierro. Y él hace como también algo, desde la ironía, plantea como que no. Y porque era ser incoherente con él mismo. Si para él era una misión estar en Atenas, una vocación, tratar de que los demás piensen y hagan filosofía, busquen el saber, no se queden creyendo que son sabios, creyendo que son sofistas, amen el saber, búsquenlo y partan de la humildad de que no están todas las respuestas, de que no somos burros, sino que estamos pensando y reflexionando Claro. constantemente. Y bienvenido sea un poco de reflexión y un poco de autoconocimiento a cada día que vivimos hoy en día, ¿no? La verdad, increíble y me voy un poco menos burro. Así que, Nico, muchísimas gracias. Lito, Gracias. un placer pasar No, amigo, el estos... placer es mío y ya te dije, siempre que pueda y cuando me invites, acá me vas a tener. Bueno. Aportando un poco de mi ignorancia. Un genio, Tito. Gracias, Haciendo Nico. filosofía. Así Haciendo es. filosofía. Muchas gracias. Porque eso me pone a mí en un lugar de sabio y no es así. Yo simplemente, qué sé yo, me encontré con estos tipos que te hacían reflexionar y me encanta el contagiar la reflexión. Así que gracias a todos ustedes que también se copan con este pequeño espacio de reflexión, de filosofía. Los invito nuevamente a que si quieren ver otros programas pueden buscarlos en YouTube, Ando Filosofando o Nico Valero Reche, que es mi canal. Y los esperamos el martes que viene de 6 a 7 también. Esperemos con la presencia de Tito, Yo creo que sí. como para seguir reflexionando y seguir andando, filosofando. Eso también un poco la trampa que tiene la filosofía, ¿no? Que te engancha y bueno, ya no salís. Bueno, la reflexión, Claro, exactamente. así es. El conocerse uno mismo. Esa es la postura de Sócrates. Les mandamos un abrazo a todos. Gracias, Chao, Tito. gracias. Nos vemos el martes que viene.